¿Me confirman, por favor, si están observando la pantalla? Sí se ve ahí. Ya, ok, gracias. Bien, vamos a abordar el tema de la ley de Biot-Savart, que la clase anterior había en tutorías, ¿verdad? Habíamos repasado la ley de Biot-Savart que se dio en la materia de electricidad y electromagnetismo. Hoy vamos a ver dicha ley no simplemente con la intensidad de corriente, sino con el vector densidad de corriente. La clase anterior, o las clases anteriores, habíamos visto la fuerza magnética que ejerce una carga sobre la otra. Existe fuerza magnética siempre y cuando la carga se esté moviendo. Y en esta ecuación que habíamos planteado, debe moverse las dos cargas, la carga 1 con una velocidad 1 y la carga 2 con una velocidad 2. Esta ecuación que estoy resaltando aquí, la fuerza magnética producida por la carga 1 sobre la carga 2. El campo magnético es ejercido por la carga 1 y le recibe la carga 2 que se está moviendo con esa velocidad. Entonces, si tenemos varias cargas moviéndose alrededor de una carga, que habíamos visto este ejemplo, la carga Q se mueve con una velocidad V y alrededor de ellas se mueven N cargas. La carga 1, la carga 2, carga 3, 4, hasta N cargas. Entonces, la ecuación que genera el campo magnético, específicamente de la densidad de flujo magnético producido por todas estas cargas, se simplifica con esta ecuación de aquí, de mu sub 0 sobre 4pi, la sumatoria de todas las cargas que se encuentran alrededor de la carga Q. Vamos a considerar entonces esta ecuación de aquí, generada por varias cargas, ¿sí? La densidad de flujo magnético generada por varias cargas. Bien, ahora, la densidad de flujo magnético que va a existir dentro, es decir, en el espacio que le rodea a este material volumétrico. Las cargas van a desplazarse dentro de este volumen, de este material volumétrico. Y al desplazarse esas cargas, producen un campo magnético en el espacio que le rodea. En ese espacio que le rodea, a una distancia R en el punto M, desde un diferencial de volumen, se encuentra un diferencial, un delta Q. Recuerden que el delta Q es diferente a dQ. Esta es una porción de cargas que se mueven con esta velocidad. Como dentro de este material volumétrico existen varias cargas, entonces lo que hacemos es coger un diferencial de volumen. A su vez, en ese diferencial de volumen existe un diferencial de cargas, que ese diferencial de cargas en un punto M a una distancia R va a producir un campo magnético. O viceversa, la carga que se está moviendo en el punto M, es delta Q, va a producir un campo magnético sobre las cargas que se encuentran dentro de este volumen. Entonces, si hay movimiento de cargas, va a haber campo magnético, específicamente densidad de flujo magnético. Entonces, todas las cargas que se están moviendo dentro de ese volumen a una distancia R en el punto M va a producir un campo magnético o densidad de flujo magnético de todas las cargas que están en el volumen. A su vez, la carga que se encuentra en el punto M, delta Q, moviéndose con una velocidad V,
alrededor de este material volumétrico, esta carga delta Q va a producir una densidad de flujo magnético en el volumen de las cargas que están moviéndose dentro de este material. ¿Está claro? Es decir, se aplica el criterio inicial, carga 1 y carga 2. Ambas se están moviendo con una velocidad y existe una distancia de separación. Entonces la carga 1 genera un campo magnético sobre la carga 2. A su vez, la carga 2 genera un campo magnético sobre la carga 1. Dependiendo dónde se quiere determinar el campo, la fuerza magnética, entonces se toma los subíndices que habíamos planteado acá, la fuerza magnética de la carga 1 sobre la carga 2, que es esta ecuación, o a su vez la fuerza magnética de la carga 2 sobre la carga 1, con respecto a una sola carga. Y acá abajo estamos considerando varias cargas, una sumatoria de cargas que se encuentran dentro de un volumen. Aquí habíamos visto en forma puntual las n cargas que se encuentran separados independientemente, moviéndose en el espacio alrededor de la carga Q. Pero esta misma ecuación de densidad de flujo magnético, que es la sumatoria de todas las cargas, ¿sí? Estamos considerando esas cargas es dentro del volumen. Entonces, eso es muy importante entender. De lo cual vamos a tener una distribución volumétrica de cargas en un material conductor. Entonces, este es un material conductor que se encuentran distribuidas cargas volumétricas. La ecuación que genera el campo magnético de este material es la de aquí, Fm, fuerza magnética, en donde, recuerden que eso ya vimos en la clase anterior en tutorías, la parte izquierda es la que recibe la fuerza y el producto cruz, la parte derecha, son todas las cargas que están moviéndose alrededor de delta Q. Entonces aquí tenemos delta Q, es la carga que se mueve con una velocidad. El cálculo que vamos a hacer de la fuerza magnética es en el punto M sobre la carga delta Q, que se mueve con una velocidad V. ¿Quién produce el campo magnético externo? Produce las cargas que se mueven dentro de este material conductor. Entonces, todas las cargas dentro del material conductor es igual a este valor de aquí, 0 sobre 4pi, sumatoria de todas las cargas, ¿sí? La velocidad de cada una de las cargas que se encuentran dentro de un diferencial de volumen, producto cruz por el vector unitario. O sea, acá estamos viendo el vector unitario, ¿verdad? La carga n, q sub k, n cargas o q sub k. No puedo poner la variable n porque en la sumatoria lo he puesto desde k igual a 1 hasta n. Bien pude haber puesto i igual a 1 hasta n. K sub i, b sub i, k sub i, mu sub i sobre r sub i. Es decir, k es el valor que va tomando cada una de la carga 1, la carga 2, la carga 3, etc. Entonces, esta parte derecha es la que ejerce el campo magnético externo sobre la carga delta Q que se mueve con la velocidad V. Entonces, partiendo de la ecuación solo de la parte derecha del producto cruz, que corresponde a la densidad de flujo magnético B. Entonces cogemos solo esa parte y vamos a adecuarlo. Entonces, si aquí tenemos Q sub K es n cargas que se encuentran dentro del volumen. Ahora, si yo considero la variable n mayúscula, que es igual al número
total de cargas por unidad de volumen. Es decir, N representa el número total de cargas que se encuentran en este volumen del material conductor. Entonces, si yo multiplico por el parámetro N a la ecuación de acá arriba, estoy alterando dicha ecuación. Para que no varíe, voy a multiplicar por delta V. Es decir, si yo divido para el volumen y luego multiplico para el volumen, no ha pasado nada. Es decir, la ecuación de aquí sigue siendo igual. Pero ¿para qué hago eso? Para considerar todas las cargas que se encuentran dentro del volumen. Entonces ya ahí ya no pondría caso 1, caso 2, caso 3. Ya con el valor de N encierra o representa la cantidad total que se encuentran, cantidad total de cargas que se encuentran dentro de ese volumen. Entonces la sumatoria es de volumen. Yo voy a sumar es al volumen total. Entonces, ahora, si ustedes recuerdan, en el capítulo anterior, N, Q por B es el vector densidad de corriente J. Entonces, NQB es J, producto cruz con mu dividido para E. Ahora, si tomo el límite cuando delta B, este delta B tiende a 0, la sumatoria se convierte en una integral de volumen. Entonces, esta ecuación a la de acá, que está como ecuación 1, lo que hacemos es matemáticamente aplicamos el límite cuando el delta B tiende a 0. Si delta B tiende a 0, esta sumatoria ya deja de serlo. Se convierte en una integral exacta de volumen. Entonces, el delta B se convierte en dB y el sumatoria se convierte en integral. Entonces, con eso estamos ya determinando la ecuación 1 es la densidad de flujo magnético producido por las cargas que se encuentran moviéndose dentro de este volumen. Pero aquí lo que se toma en cuenta es no la corriente, sino el vector J, densidad de corriente. Y ustedes saben que el vector J, la dirección del vector J, tiene la misma dirección de circulación de la corriente. Eso ustedes ya conocen. Entonces, ahora, esta ecuación 1 es la densidad de flujo magnético total B. Ahora, si yo tengo acá arriba un diferencial de volumen, un delta B, ese delta B me va a producir un diferencial de campo magnético o diferencial de flujo magnético B. Entonces, eso es lo que sería acá. Entonces, si yo voy a pasar el pan, si aquí yo tengo un diferencial de volumen, ese diferencial de volumen en el punto M me va a producir un diferencial de flujo magnético B, pero con un subíndice M. Eso me indica que en el diferencial de volumen existen diferenciales de cargas. Entonces, ahí existen diferenciales de carga. Esos diferenciales de cargas me producen un diferencial de densidad de flujo magnético B en el punto E. Entonces, en la ecuación de acá, entonces sí se tiene un diferencial de cargas, me va a producir un diferencial de campo magnético. Esta es la ecuación que debería ser. Entonces, diferencial
del campo magnético, de flujo magnético, igual mu 0 sobre 4pi, el producto cruz entre el vector J, densidad de corriente, y el vector unitario dividido para la distancia al cuadrado. Entonces el vector unitario, miren, va dirigido. Eso es muy importante saber cómo dibujar en el gráfico. Esta es la distancia del diferencial de volumen al punto M. Existe una distancia R. Y el vector mu, vector unitario, va dirigido justamente desde el diferencial de volumen al punto que se quiera calcular la densidad de flujo magnético B. Entonces esto es muy importante. Y el vector J, recuerden, es siempre o está en la misma dirección perdón, en la misma dirección de circulación de la corriente. Entonces, este es el vector J. Y el vector J es puntual. En cada punto tiene direcciones diferentes, porque esa trayectoria es curva. Entonces, es muy importante que usted en las variables de la ecuación, usted sepa identificar en el gráfico cómo van dirigidos. Eso es el éxito para el desarrollo de los problemas. Saber ubicar las variables de la ecuación en el gráfico. Entonces, no es suficiente que usted se aprenda de memoria la ecuación, pero si es que no sabe cómo se ubican cada variable de dicha ecuación en el gráfico. ¿Está claro? Preguntas, por favor. Bien. Ahora vamos a ver distribución lineal de cargas en un material conductor. Recuerde que solo en los materiales conductores se produce el movimiento de cargas. Entonces aquí tenemos un alambre por el cual va a circular una corriente. Cogemos un diferencial de longitud en ese alambre y en ese diferencial de longitud dibujamos el vector J que va en la misma dirección y sentido de circulación de la corriente. A una distancia R, desde el diferencial de longitud hasta el punto M, se va a calcular la densidad de flujo magnético que produce todas las cargas que se están desplazando en este material conductor lineal, es decir, es un alambre. Bien, ¿cuál es cómo se dice, el procedimiento? Acá ustedes ven que se le está ampliando este diferencial de longitud y en esta cara, como es un alambre cilíndrico, circular, ¿verdad? Entonces un corte transversal, esto es un círculo y ahí se dibuja el vector J que va en esta dirección y la diferencial de superficie es este de aquí, es bien. Ahora tenemos también el vector de L. El vector de L, recuerde, aquí se está poniendo en la misma dirección que tiene el vector J. Ahora, tomando en cuenta esta ecuación que acabamos de determinar, la ecuación 1, pero esto es para una distribución volumétrica de cargas que viene de acá arriba. Entonces, si yo considero la misma ecuación, pero ahora no tengo un volumen, como se dice, grande, sino un alambre delgado, es decir, una distribución lineal de cargas. Entonces ahí, a esta ecuación yo tengo que adecuarla. Tengo un volumen dB, ¿sí? El volumen dB de esta sección de alambre
es igual, como es un cilindro, ¿verdad? El volumen del cilindro es el área de la base por la altura. Y el área de la base viene a ser delta S, ¿sí? Por la altura que estamos considerando un diferencial de longitud. Esto consistiría en el volumen de este pequeño segmento de alambre de longitud de L. Entonces, ustedes ven aquí de L delta S. Bien. Ahora, este J, este vector J, yo puedo reemplazarlo al vector J, yo puedo reemplazarlo por el vector unitario de L. Entonces acá arriba aquí tengo el vector unitario de L con sombrerito que tiene la misma dirección y sentido del vector J. Entonces, mire lo que se hace aquí. Este es el vector J y acá abajo aparece el DL, vector unitario, y J escalar. ¿Cómo sucede eso? Eso ya se explicó anteriormente que el vector J, así como se hizo el vector superficie, es igual al vector J escalar multiplicado por el diferencial, el vector diferencial de longitud. Es decir, el vector L sombrerito es el vector unitario. Entonces el vector unitario tiene la misma dirección y sentido del vector J. Entonces aquí, cuando nosotros reemplazamos por el vector unitario, tenemos que multiplicar por la magnitud del vector J. Eso es lo que se está haciendo acá. Entonces el J es igual a dl, el vector unitario, por J. Bien, ahora, recordando la ecuación de corriente eléctrica que se vio ya en el capítulo anterior, la corriente es igual al J por el área, es intensidad de corriente por el área. Y reemplazamos entonces acá, usted ve que tenemos el J por delta S vendría a ser la corriente I. Y esa corriente I, como es una constante, sale de la integral y al lado izquierdo va mu sub 0 I, que se encuentra aquí en esta ecuación. Pero como nosotros estamos integrando el volumen de ¿quién? De esta trayectoria circular, de este alambre, por lo tanto, se convierte en una integral cerrada de línea. Entonces acá, al hacer esos cambios, ¿sí? Convertimos en una integral cerrada de línea del producto cruz del vector de L unitario con el vector mu unitario. Y aquí hay que saber ubicar cada uno de los dos vectores unitarios. Entonces el vector, ahora, si usted vea acá arriba, dl es un escalar. Acá abajo dl es un escalar y dl sombrerito que es un, ¿cómo se llama? Vector unitario de L. Entonces, acá arriba, mire, el vector dl va a ser igual, el mismo procedimiento que le hice con el j, va a ser igual a la magnitud de L por el vector unitario de L. Reemplazamos de L por el vector unitario de L diferencial de longitud. Acá abajo, este con este se convierte en un vector de L. ¿Sí? Y el vector de L, a su vez, tiene la misma dirección de circulación de la corriente. Es decir, este vector de L tiene la misma dirección de circulación de la corriente. Entonces, este vendría a ser la ley de Biot-Savart. Para una distribución lineal de cargas, pero para una integral cerrada de línea. ¿Sí? Lo que estamos haciendo acá. ¿Preguntas, por favor?
Ahora mire la analogía que vamos a hacer. En electricidad y electromagnetismo, la ecuación que se dio es diferencial de densidad de flujo magnético es igual a mu sub 0 i sobre 4pi por el producto cruz entre el vector diferencial de longitud y el vector unitario dividido para la distancia cuadrada. Lo que repasamos en las tutorías del día de ayer. Le decía que aquí teníamos un alambre conductor, seleccionábamos un diferencial de longitud, aquí un diferencial de longitud, la corriente circula en esta dirección, en ese alambre, a una distancia r desde el alambre al punto que se quiere calcular el campo, en este caso voy a poner en el punto P, a una distancia r, voy a dibujar las líneas de campo magnético, todavía no lo pongo, y el vector dl va dirigido en la misma dirección de circulación de la corriente. Si la corriente va en este sentido, el vector dl va hacia acá. Este es el vector dl que va en la misma dirección de circulación de la corriente. El vector unitario se dibuja desde el diferencial de longitud escalar hacia el punto P que voy a calcular el campo eléctrico, campo magnético. Entonces, esto sería el vector mu. Ese es el criterio para dibujar el vector mu. Y el ángulo que conforman este de aquí sería el ángulo alfa entre el vector dl y el vector mu. Ahora, si estos vectores, todos estos elementos están en el plano de la pantalla, aplicando la regla de la mano derecha, el producto cruz entre el vector dl y el vector unitario, el vector va a salir en forma perpendicular de la pantalla. Es decir, de aquí sale en forma perpendicular de la pantalla. Y ahí estaríamos dibujando o poniendo el vector densidad de flujo magnético B en el punto P. Entonces, eso es lo que vimos la clase anterior, es decir, las tutorías del día de ayer. Entonces, si usted observa, es parecido acá. En esta ecuación, si yo no integro, si no tengo un diferencial, lo que voy a tener es esta ecuación de acá. Y esta ecuación es la misma que se dio en electricidad y electromagnetismo. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, por favor? Bien, continuamos. Finalmente, distribución superficial de cargas en un material conductor. Siempre en un material conductor. Perdón.
Ya, me esperan unos 2 minutitos, por favor. Bien, gracias. Entonces, para una distribución superficial de cargas en un material conductor, cogemos esta distribución superficial de cargas, un delta S. Todo esto de aquí es un delta S. Entonces voy a pasarle al panel. No sé. Voy a ver si se pinta. No, no se pinta. ¿Cierto? Todo este material, todo esto que tiene un espesor, mire, este es el espesor, delta D, es el delta S, ¿sí? Y dentro de ese delta S, yo cojo un diferencial de superficie, que viene a ser este de aquí. Este es un delta S, es decir, estoy prácticamente exagerando la dimensión. El delta S es menos de un punto bien pequeño, tiende a cero, pero no es cero. Entonces, y ese delta S también tiene su espesor delta D. ¿Estamos claros? Entonces, eso es lo que estamos teniendo acá. Partimos nuevamente de la ecuación de la distribución volumétrica de acá arriba. Esta ecuación de aquí. Partimos de ahí en forma diferencial o también acá arriba en forma integral. Entonces, mire aquí, estamos partiendo de la ecuación en formato integral y vamos a adecuarlo, esa ecuación, para una distribución superficial de carga. Sabiendo que el delta B viene a ser todo este valor de aquí, todo lo que pinta aquí, este grande, ese es el delta B. ¿Sí? Y dentro de ese delta B seleccionamos un dB, el que está aquí, el dB, diferencial de volumen. Entonces acá cojo un delta B, va a ser igual al ds por delta D. Es decir, yo voy a coger este diferencial de S por el delta D, este de aquí. Estoy en este pequeñito. Entonces reemplazo. Ya ustedes ya saben cómo se hace este de aquí, el vector J.
el vector J reemplazamos por, a ver, todavía no, el vector J todavía no reemplazo. El dB, este diferencial de volumen, reemplazo por el delta S y delta D. Entonces, el diferencial de volumen, estoy cogiendo solo este pedacito de acá, lo voy a reemplazar por esto de acá. Entonces ponemos el delta D, que es esto, por el ds. Entonces, en vez de el delta D, cogemos delta D por ds. Ya se terminó ahí. Ahora, en la ecuación, de acá arriba, se reemplaza. Pero aquí viene algo importante. Este vector J por delta D, por ese pequeño espesor, es decir, el pequeño espesor que tengo aquí, delta D, si ven, este delta D es el mismo que estoy cogiendo acá. Ese delta D es J sub S. ¿Y qué significa J sub S? Es la densidad superficial de cargas. La J sub S es la densidad superficial de cargas. Y cuando nosotros tomamos el límite, cuando ese delta D, ese pequeño espesor, tiende a cero, prácticamente estamos en la superficie propiamente dicho del material, ¿sí? Y eso va a ser igual al J sub S. Esa es la densidad superficial de corriente o corriente laminar. Algo importante que se debe anotar aquí. Tengo este material, un cilindro, voy a poner de otro color. Tengo ese cilindro. Voy a dibujar en 3 dimensiones. Ahí tengo el cilindro en 3 dimensiones. Estoy acá. Y vamos a ver. Y vamos a borrar esto. Y esto no se ve, está adentro. Es el dibujo técnico. Cilindro de radio A. Cuando se está trabajando a bajas frecuencias, toda la energía va a circular por toda el área. La energía va a circular por toda el área del material. Por toda el área del material. A medida que va subiendo la frecuencia, voy a hacerle más arriba. Esto no me interesa. A ver, hice mal. Ya, voy a coger. No. Voy a copiar primero para no estar haciendo el doble trabajo y me voy a otra página. Ahí. Voy a dibujar varias. Ahí. Para que se vea. Son círculos. Bueno, no va a ser tan exacto la
la gráfica. Voy a tratar de dibujarle lo mejor que se pueda. Es una línea de aquí. Ya. Entonces, mire lo que voy a hacer. A base de cuando la corriente o la onda de corriente, la función de corriente, tiene frecuencias bajas, es decir, la energía, voy a poner acá, energía eléctrica. La ecuación de corriente es igual al máximo I sub 0 coseno de omega t. Y en la corriente eléctrica esto prácticamente es en función del tiempo. La corriente eléctrica, la frecuencia es igual a 60 Hz. ¿Sí? La corriente eléctrica que usted tiene ahorita en su casa trabaja a 60 Hz. A bajas frecuencias, 60 Hz, toda la corriente que va a circular por ese alambre va a ser por toda el área del material, toda el área del material. Es decir, acá. A medida que la frecuencia va subiendo, la energía ya no va a propagarse por toda el área del material. La energía va a irse a la superficie. Mire lo que está con blanco, ya por ahí no hay cargas. Tiende a irse a la superficie. Vamos subiendo la frecuencia, mire por dónde va a ir la circulación de la corriente. Finalmente, voy a ver si aquí todavía está activo. Ya está activo. Hasta que finalmente toda la energía se va a ir por la superficie del material. Aquí vamos a dejar es una pequeñita nada más. Prácticamente es sobre la superficie del material. Vamos acá. Dibujamos la línea aquí. Ojalá no se haya quedado abierto aquí. No. Está mal eso. Eso está bien. Ya, si ve, en el primer caso, este sería el centro. Hacerle más grueso. Este sería el centro de ahí hasta acá. Ese sería
la distancia del delta D. En el segundo caso, ya va disminuyendo de aquí hasta acá. Ese sería el delta D. En el tercer caso, mire, ya es más pequeño. Y en el último caso, mire cómo va el sentido. Entonces, este es delta D. Cada vez más delgado, más pequeño ese delta D. Es esta longitud. Acá, delta D. Y este viene a ser el delta D. Cuando delta D, es decir, cuando aplicamos el límite, de delta D, cuando tiende, a ver, arriba mismo, cuando tiende a 0, entonces se convierte un D, un diferencial de distancia. ¿Sí estamos claros? ¿Aló? Entonces, el JS viene a ser lo que tenemos acá, justo en la superficie, es el JS. J sub S. Es superficial. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando se aumenta la frecuencia. Es decir, ya cuando usted va trabajando con otras señales donde es superior a 60 GHz. Es decir, ya tenemos a unos 80 megahercios, a unos 200 megahercios, a unos 700 megahercios, a 1 gigahercio. Ya la energía no se propaga por el interior del material, ya tiende a propagarse por la superficie. Y hay otra situación. A medida que sube la frecuencia, a medida que la frecuencia se eleva, la potencia baja. A medida que la frecuencia baja, la potencia sube. ¿Qué quiero decir con eso? No sé si ustedes han escuchado en las radios que tienen amplitud modulada, AM. El dial es entre 640 a 1600 kilohercios. Para poder transmitir esa onda, estoy hablando de radio, esa onda necesita una potencia de miles de vatios, ¿sí? 5.000 vatios, 20.000 vatios, 25.000 vatios, 50.000 vatios de potencia, dependiendo la distancia que quiera cubrir una radio. En cambio, si hablamos de frecuencia modulada, FM, que está en 88 a 108 megahertz, millones de hercios. La potencia ya va disminuyendo. Y si estamos en el orden de las microondas, ¿sí?
microondas, la potencia ya no va a ser en miles, sino en vatios, si estamos claros. Ahora hay otra situación. A bajas frecuencias puede traspasar cualquier material. Ejemplo, ahorita está usted en su casa. Si tiene una radio, un receptor, sintoniza una emisora, usted va a escuchar la radio. ¿Por qué? Porque esa señal, esas ondas, atravesó las paredes de su casa. ¿Estamos claros? Atravesó esas ondas. A medida que va subiendo la frecuencia, las ondas, la señal, ya no pueden atravesar. ¿Estamos claros? Ya no pueden. El ejemplo práctico es como la linterna. No sé si ustedes han tenido alguna vez una linterna de manos que funciona a pilas. Si usted alumbra en la noche, ¿verdad? Alumbra a la pared. Esa luz de la linterna, les pregunto, ¿atraviesa la pared? ¿Alguien puede responder? No. No atraviesa. No atraviesa, ¿verdad? Porque la potencia es baja. La frecuencia alta en comparación de las microondas, es decir, cuando usted tiene el orden de microondas, frecuencia en el orden de los gigahercios, superiores a los 2 gigahercios, esas ondas necesitan para su propagación una línea de vista. ¿Qué significa? La línea de vista es como la linterna. Para alumbrar de un punto a otro, no debe haber interrupción en ese trayecto. Eso es línea de vista. Si hay una interrupción, algo que interrumpa una pared, no va a atravesar esa pared. ¿Está claro? Así es el comportamiento de las microondas. No pueden transportar. Entonces, el hecho que tenga el cable viene a ser un material, ¿verdad? Que a altas frecuencias no va a poder atravesar lo que está aquí de blanco, ¿verdad? En el segundo, tercero y cuarto caso. No va a atravesar. Las ondas solo se van a propagar por la superficie. Y ese análisis se lo hace en teoría electromagnética 2. ¿Está entendido? Para esas altas frecuencias yo ya no necesito un material conductor, ¿sí? Sólido, sino un material hueco, es decir, se utilizan las guías de onda, y las guías de onda no son otra cosa que medios conductores huecos. En teoría electromagnética 2 se estudia las guías de ondas circulares y las rectangulares. La onda se propaga en el interior de esa guía de onda. ¿Está claro? Sí. Entonces, espero que esté claro aquí el JS, densidad de corriente superficial, es decir, ya el espesor en el material, es decir, no hay, como se dice, la señal viajando por el interior del material, ¿sí? Solo viaja por la superficie, la onda se propaga por la superficie. Estoy hablando ya a nivel de propagación de ondas. ¿Sí está claro? Entonces, la ecuación, mire, se convierte acá. Este de aquí se convierte en JS, que vendría a ser esta ecuación para una distribución superficial de carga, es decir, densidad de flujo magnético para una distribución superficial de cargas. ¿Está claro? Con eso hemos terminado el tema, la parte teórica, ¿verdad? De la ley de Biot-Savart que ustedes ya abordaron en electricidad y electromagnetismo, hoy con mayor
como se dice, profundidad, utilizando el vector densidad de corriente. Y para distribuciones lineales, superficiales y volumétricas de cargas. En la materia de electricidad solo se vio con una distribución lineal de carga, es decir, si las cargas se desplazan por un alambre delgado. Aquí ya vimos un alambre grueso, ¿verdad? Un volumen, cualquier volumen, no solo un alambre, puede ser cualquier material volumétrico. Bien, entonces ya ustedes pueden desarrollar los problemas. Les pregunto, ¿desarrollaron la tarea que yo les dejé en la clase de tutorías el día de ayer? ¿Sí lo hicieron? ¿Aló? ¿Verdad que es muy importante que desarrollen? Ahora les voy a mandar otra tarea. Vamos a poner la mitad de la circunferencia. Ya se me borró la derecha. Ya. Ese vendría a ser el radio. Un radio A. Y la longitud del alambre de ahí hasta acá. Vamos a llamar longitud B. Y aquí el centro, el punto P. Como ustedes ya desarrollaron en la clase de tutorías que le envié la tarea que hicieron en electricidad y electromagnetismo, van a determinar el densidad de flujo magnético en el punto P producido, llamemos el de arriba, segmento 1, la semicircunferencia, segmento 2, y el segundo, segmento 3, el de abajo, segmento 3, producido entonces el de punto P. Pero aquí necesito otra variable. Mire la dificultad que existe cuando hay más variables que hay que cambiar. No es una camisa de fuerzas de los subíndices, es B total en el punto P. Aquí sería el B producido por el segmento 1 en el punto P, o P sub 1, como usted guste, el punto P por el segmento 1, más la densidad de flujo magnético en el punto P producido por el segmento 2, y más la densidad de flujo magnético en el punto P producido por el segmento 3. Es igual que les había mandado el problema en la clase de tutorías, ¿verdad? Que obviamente no es obligación, claro,
pero los que quieren, como se dice, aumentar sus conocimientos, los que quieren aprender, asisten. Los que no, no es obligación. ¿Sí? Esto ya son problemas que usted debe aplicar a la teoría. Obligación es la teoría y un poquito de problemas aplicados a esa teoría. Entonces, aquí la clase anterior ya les envié, ¿verdad? En la tutoría les dije que hicieran para un cuadrado, perdón, para un rectángulo A por B, 4 segmentos de longitud y por ahí circulaba la corriente. Entonces aquí falta la dirección de circulación de la corriente. Vamos a suponer que esa corriente viene en este sentido. Esta es la corriente I. Por acá, por el segmento 2, también circula la misma corriente I. Y por el segmento 1 arriba, también circula la corriente I. Es decir, por los 3 segmentos, de alguna manera, está circulando la corriente I. Se pide calcular la densidad de flujo magnético total en el punto P producido por cada uno de los segmentos. ¿Sí está claro? Sí. ¿Qué ecuación se utiliza aquí? De las 3 ecuaciones que hemos visto acá, ¿cuál es la más cercana a nuestro caso? La distribución superficial, a ver, la distribución volumétrica, la lineal o la superficial. ¿Cuál de ellas? La Creo que distribución lineal. lineal. Lineal, ¿verdad? Entonces se aplica justo lo que yo les dije acá. Esto. ¿Estamos claros? En electricidad se vio esa alternativa nada más. Entonces usted ya puede aplicarlo, ¿verdad? Entonces haga eso. ¿Cómo funciona esta ecuación? Eso es importante que usted sepa cómo funciona la ecuación. Esta ecuación que está acá pintada de amarillo. Y lo aplica a todas estas variables de la ecuación, le aplica en el gráfico. Usted tiene que saber graficar y ubicar cada variable. Eso es importante. ¿Cómo va dirigido el vector mu? ¿Cómo va dirigido el vector de L? ¿Cómo va dirigido el vector de B? Es decir, si usted sabe cómo ubicar esos vectores en el gráfico, no va a tener ningún inconveniente en resolver los problemas. Todos los problemas se le van a hacer sencillos. Pero si usted solo se aprende de memoria la ecuación y no sabe cómo ubicarle cada uno de los vectores en el gráfico, ahí es imposible. Entonces, siempre hay que partir de lo más básico, el funcionamiento de la ecuación. Como siempre les pongo el ejemplo, es como que usted se va a la selva y quiera ir a cazar animales, ¿sí? Y primero tiene que aprender a manejar su rifle, el arma, ¿verdad? Si usted sabe cómo manejar el arma, va a poder cazar animales. Pero si se va a la selva sin saber manejar el arma, así tenga un arma poderosa, un fusil, como usted no puede manejar, no sabe disparar, viene una fiera y hasta ahí existió usted. ¿Está claro? Aquí también, estas ecuaciones son armas poderosas que si usted no sabe manejarlas, es como que no tenga nada. ¿Sí me entiende ya? Entonces hay que saberles manejar, pero aquí no es un carro, ¿verdad? Hay que saber cómo operar, cómo funciona, ubicar cada una de las variables en el gráfico o del gráfico a las variables, a la ecuación. Eso es el éxito para poder resolver los problemas. ¿Está entendido? Sí.
Vamos a salirnos de esto y a ver las tareas individuales para este capítulo. Entonces aquí tenemos tarea individual 4. La próxima semana, a ver, terminamos el capítulo. Entonces, este capítulo seguimos con la próxima semana. Y tenemos, mire, el primer problema ya pueden resolverlo ustedes. Este es un alambre por el cual circula una corriente, un alambre infinito. Y del centro del alambre infinito, a una distancia d en el punto M, se va a calcular la densidad de flujo magnético B. ¿Estamos claros? La densidad de flujo magnético B total que produce allá. Este problema está semi-desarrollado en el libro que usted tiene en el OneDrive, ¿sí? El libro de inglés. Entonces, ahí usted revise eso de ahí. Para la próxima semana ya abordar estos temas. Hoy todavía no quiero abordar ese tema hasta que usted en este fin de semana repase toda la teoría y repase todo lo concerniente a la ley de Biot-Savart que vio en electricidad y electromagnetismo. También quiero que repase geometría, ángulos, geometría, funciones trigonométricas, integrales, derivadas, límites, todo eso quiero que esté listo para la próxima semana abordar estos temas de la tarea individual que debe realizar. Mire, justo le estoy poniendo yo este problema que ya le he bosquejado acá. ¿Estamos claros? Incluso le he puesto la misma dirección. Entonces, este es el segundo problema. Mire, el primero y el segundo tiene que ver con la ley de Biot-Savart. Y el problema 3 tiene que ver con la densidad de corriente. Entonces, quiero que este fin de semana usted se dedique a repasar la teoría que hemos visto hasta el día de hoy para poder abordar los problemas de la tarea individual y también la tarea grupal para hacerlo la próxima semana, que haya preguntas. Mire, hasta aquí avancé, pero por aquí no sé cómo. Es decir, ese tipo de preguntas quisiera la próxima clase para poderles ayudar. Es decir, no esperen que yo le desarrolle, ¿sí? Ya ustedes deben hacer algo. Repasar el argumento teórico. Con eso usted ya me va a entender. Caso contrario, es como que usted se vaya a la NASA a tratar de hacer un transbordador. Entonces, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, hay que tener las bases. Y las bases ustedes lo tienen, pero hay que refrescar esa información. ¿Está entendido? ¿Alguna pregunta? No, hija. Entonces, mire, vamos a tratar de hacer el segmento 1. ¿Qué ecuación? dB P1 que habíamos puesto, esta de acá. ¿Qué criterio aplicamos? Esto de aquí, lo voy a encerrarle más con pintándolo. Todo eso de ahí, eso es lo que usted necesita saber. Interactuar. Gráfico, ecuación. Ecuación, gráfico. Saber ubicar vectores, variables. Entonces, la ecuación es esta. Debemos ubicar en ese alambre, mire, físico, aquí está de blanco, físico que circula una corriente. Entonces venimos acá, ¿verdad? Este es el alambre, no tiene espesor. ¿Dónde vamos a calcular? Tiene que hacer usted por partes, dibujar nuevamente, es decir, dibujar solo
esa parte y esto de aquí. Esto sería aquí a 90 grados, es la distancia A. ¿Qué hacemos? ¿Alguien me puede decir, por favor? ¿Qué hacemos? Mire que yo voy a aplicar esto que está con celeste. ¿Qué hacemos? Primerito, yo voy a aplicar la ecuación que está acá arriba. ¿En dónde? En este alambre. ¿Qué hacemos? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué se hace primerito? ¿Aló? Ubicar el diferencial. Seleccionar un diferencial de longitud. Entonces vamos acá, ¿correcto? Seleccionamos un diferencial de longitud escalar. Da cuenta que es ese pedacito. Ponemos la variable. Hay que poner la variable. Caso contrario, usted no se va a ubicar. Ese es el DL escalar. ¿Qué más dice la ley de Biot-Savart cuando es un alambre? ¿Qué más? Ya ubicamos el DL. Mire que ayer en tutorías hicimos de recordar lo que se debió haber visto o se vio, ¿verdad? En electricidad, la materia de electricidad y electromagnetismo. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Aló? Colocar la distancia del punto al alambre. ¿A dónde queremos calcular el campo? Es decir, nosotros vamos a calcular el campo desde aquí, desde el diferencial de longitud hacia el punto. Eso es una distancia de W. Voy a poner una distancia L. Si estamos claros. ¿Qué más? Ya está la distancia. ¿Qué más dice ahí? Que el diferencial de longitud debe estar en la misma dirección que la corriente. Vemos, pero ¿qué se llama? ¿Verá que no dijo correctamente? Diferencial de longitud debe estar en la misma dirección de la corriente. ¿Es lógico? Este es diferencial de longitud. Falta algo más. Ya dibujamos el diferencial de longitud. Mire. El vectoring. Es El vector diferencial. El vectoring. el vector diferencial de longitud, que es diferente. Aquí vean. Está el vector DL, ya está dibujado. Ahora hay que dibujar de aquí, de este gráfico, de la ecuación, hay que dibujar el vector DL. ¿Cuál es el criterio? Ya lo dijo. ¿Cómo se dibuja el vector DL? En el gráfico. Ya me dijo. ¿Cómo se En la dibuja? misma dirección de la corriente. La misma dirección que la corriente. En la misma dirección de la corriente. Entonces cogemos, mire cómo vamos, ese es el cómo. Cuando usted pregunta, dice, oye, ¿cómo se resuelve el problema? Lo que estamos haciendo, ese es el cómo. Saber interactuar entre las variables de la ecuación y el gráfico. Esas variables de la ecuación, ubicarlas en el gráfico. Y cada una de los vectores de las variables de la ecuación tiene una razón de ser, tiene una lógica, ¿verdad? Entonces ponemos en la misma dirección de la corriente. Si ve aquí, misma dirección de la corriente. Pero hay que dibujarles, hay que ir dibujando. No va, como se dice, disculpe la expresión, como loco poniendo rayas, vectores y al final no sabe qué letra es, qué variable. Hay que ir dibujando el vector y la letra que representa. Ya tengo dibujado, ¿qué cosa? Vengo acá. ¿Sí? ¿Qué más? Ya tengo el de L, tengo la distancia. ¿Qué más me falta? Mire, falta algo. Ese es el cómo. ¿Qué más me falta? El vector mío.
el vector mu. ¿Cuál es el criterio para dibujar el vector mu? ¿Cómo dibujamos? ¿Alguien puede decir cuál es el criterio para dibujar el vector mu de la ecuación en el gráfico? Este mu, ¿cómo ubicamos en el gráfico? Va dirigido del diferencial de volumen, del diferencial al punto que se quiere calcular. Verá que al decir diferencial es muy general, ¿no? Hay diferencial de volumen, diferencial de densidad de flujo magnético, diferencial de longitud. Mire que hay que hablar con propiedad, con toda su extensión de la palabra. ¿Puede repetir, por favor? Dijo mal. Puede mejorar. ¿Cómo se dibuja el vector mu? La señorita que dijo hace poco del diferencial, que no es correcto. Va, ¿De dónde va? ¿Cómo se dibuja el vector mu? va dirigido del diferencial de L al punto que se quiere calcular. Pero hay dos diferenciales de L. ¿Sí ven? Ese es el asunto cuando no tienen claro todo. Es decir, con ese criterio dice del diferencial, en el momento que usted va a resolver otro problema, como tiene solamente el criterio diferencial, ahí dice, ¿cuál diferencial? Recién dice cuál diferencial y no va a poder resolver el problema. Entonces, ¿qué le falta a lo que usted dijo? ¿Cuál es el criterio para dibujar el vector mu? La señorita que estaba participando. Sin miedo, por favor. ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Alguien me puede decir cuál es el criterio para dibujar el vector? Inge sería del diferencial de longitud hacia el punto que queremos calcular. Nuevamente tiene un error. Diferencial de longitud. Hay dos diferenciales de longitud. El vector mu va dirigido desde el diferencial de longitud de L escalar hasta el punto P en el que quiere calcular el diferencial de Eso es correcto, ¿verdad? Gracias. Hay dos diferenciales de longitud. El diferencial de longitud escalar, que está a la izquierda, y el diferencial de longitud vectorial. Entonces hay dos. Entonces hay que decir, el vector mu va dirigido desde el diferencial de longitud escalar hacia el punto que quiero calcular el campo magnético a una distancia r de cualquiera. Eso es lo correcto. Entonces, con esa teoría que usted tiene aprendido de memoria, eso nunca va a cambiar. Siempre lo va a aplicar a cualquier problema. Eso no cambia, el problema sí cambia. Entonces, ¿qué dice? El vector mu, voy a dibujar acá. No le había dibujado el vector B, estaba haciendo, pero no lo seguí. Mu sub 0 i sobre 4pi, esta es la ecuación que hay que ir interactuando. El vector dl, producto cruz, con el vector mu dividido para la distancia al cuadrado. Esta ecuación hay que saberlo, ubicar todas sus variables en el gráfico. Entonces ya hemos dibujado el vector de L que se dibuja sobre un diferencial de longitud escalar que habíamos puesto con celeste. Y desde el diferencial de longitud escalar trazamos una recta hasta el punto que se quiere calcular el campo. Esa es la distancia r, esta variable de abajo, r. Luego, el vector mu va dirigido desde el diferencial de longitud escalar hacia el punto que quiero calcular
la densidad de flujo magnético de aquí a acá, pero no es necesario poner hasta ahí el vector, va dirigido, suficiente hasta ahí, ¿verdad? Entonces ubicamos el vector, la flecha, hay que dibujar correctamente la flecha. Si pongo en el otro sentido ya no es lo mismo, ya está el vector mu. Ahora, como es un producto cruz, debe haber un ángulo, ¿verdad?, entre el vector de L y el vector mu. ¿Cuál es el ángulo? ¿Será el que está acá arriba o será el que está acá abajo? ¿Cuál de los dos es? El de abajo, ¿Por qué? Es correcto lo que dice. por el producto cruz que va de L al vector mu. Pero también mire el de acá, de L, acá es. Entonces, no quiero que lo diga de memoria, sino ¿por qué? Razonando. ¿Por qué es el de acá? Este es el correcto. ¿Por qué? Este vamos a poner el alfa. ¿Por qué es ese? Y no el otro. Hay ángulos obtusos, agudos. ¿Por qué? Mire, voy a ponerles acá algo. Ahí yo tengo, no tiene nada que ver con el problema, sino voy a poner una variable a, el vector A1, para que no coincida. Y ahí mismo, aquí va a nacer el vector, está mal. Ahí inicia, en ese sentido, es a 180. Está el vector A2. Vector A2. En esta parte me da lo mismo referirme al ángulo entre los dos vectores, de aquí hasta acá, o por el otro lado, de aquí hasta acá. Me da lo mismo. Por arriba y por abajo, ¿qué ángulo existe entre los dos vectores, A1 y A2? 180. 180. Estamos claros. Y ustedes ya aprobaron circuitos eléctricos 1 y saben lo que es un diagrama fasorial, ¿verdad? ¿Verdad que la materia de teoría 1 necesita como requisito haber aprobado? Bueno, no me gusta la palabra aprobado, haber aprendido, ¿sí? Circuitos eléctricos 1. Cualquiera puede aprobar, pero no cualquiera puede aprender. ¿Estamos? En este sentido, ¿qué signo llevan los ángulos? Si usted se gira en ese sentido, ¿qué signo llevan los ángulos? Positivos. Positivos. Si gira en sentido contrario, ¿qué signo lleva los ángulos? Negativos. Negativos, ¿verdad? Entonces, si usted quiere aplicar el seno de, a ver, vamos a ponerle, el 180 no va a haber el seno. El 180 se hace 0. Voy a aplicar el coseno de más 180 grados. Quiero que saquen sus calculadoras y me pongan el coseno de 180 grados
y el coseno de menos 180 grados. ¿Cuánto les da, por favor? Ambos dan -1. 80 menos 1. ¿Les da cuánto ambos? -1. Es que el coseno es par. Ya. Entonces, ¿qué pasó? No importa, ¿verdad? Es lo mismo. Pero cuando usted ya tiene, mire acá, este voy a llamar el vector A3. Ya usted no tiene que elegir cuál se pone. El ángulo de aquí hasta acá o de aquí hasta acá. Sería el ángulo positivo. No necesariamente. Podría ser cualquiera de los dos siempre y cuando se respete el signo. No, estamos acá en esto, en un producto cruz. ¿Cuál de los ángulos se elige? ¿Cuál se elige? ¿Aló? ¿Aló? Mire, ¿va? ¿Cuál se elige? ¿Cuál es el ángulo? Aquí dice. Ah, sí, cuando usted tiene esto, ¿verdad? Y ahí creo que ya, si ahí no dan, no sé qué hacer. Ahí. Y voy a escribir el ángulo A1 y acá, perdón, el vector A1 y el vector A2. Hago el producto cruz entre el vector A1 y el vector A2. ¿A qué es igual eso? ¿Alguien me puede decir? ¿Aló? El producto cruz, ¿a qué es igual? En magnitud. ¿Igual a cuánto? Si destruyo el producto cruz, ¿a qué es igual? En magnitud. ¿Aló? ¿No quieren pasar a la materia? ¿Nadie? ¿Alguien que quiera pasar? ¿A qué es igual la magnitud del producto cruz? Verá que el producto cruz es otro vector, tiene magnitud, dirección y sentido, pero al destruir el producto cruz yo obtengo la magnitud del vector. ¿Cuál es ese? ¿Aló? El seno. Mira, no quiero que me digan solo una frase, todo. ¿A qué es igual? El módulo de A1 y El A2 módulo y de por A1 el seno del es ángulo solo la de letra. ellos. Por, no tiene que poner ningún punto. Por el módulo del 2. Y por, ¿qué más? El seno, el El seno del ángulo que seno forman del entre ellos. ángulo, que eso estoy tratando de que usted seleccione correctamente. ¿Cuál es el ángulo de los dos vectores? ¿Será este? Alfa. ¿Ah? Mm, ¿Será ese el ángulo? El que le No, puse. ¿Cuál es? el complementario que falta. No es complementario. Este de aquí. ¿Cuál se selecciona entonces? Ahí cómo está. El ángulo más pequeño. Es.
la abertura más pequeña. Esa selecciona. Y por eso ya los puse 180, el límite. Me da igual poner el de arriba o poner el de abajo, no importa. Pero cuando tengo ya más cerrado, ya no hay que decir. El ángulo entre los dos vectores es el más cerrado. Es decir, ya sin pensar, usted coge y el ángulo entre es este. Este es el ángulo alfa. Perdón, teta que había puesto aquí. ¿Sí está claro? Entonces, mire acá, en el problema. Les dije, ¿es este de aquí o el de abajo? Le dije por qué entonces. ¿Por qué es que se selecciona el de abajo? ¿Aló? Porque es el ángulo más cerrado. Siempre es el ángulo con menor abertura. Ese es el que se coge. ¿Está entendido? Entonces, con eso usted jamás va a dudar, porque yo puedo tener más vectores aquí y puede haber un ángulo aquí teta. Y si usted no tiene claro, ahí viene la duda, dice, ¿será el coseno, el seno de teta o el alfa? Viene la duda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está claro los conceptos. ¿Estamos? Entonces, siempre la abertura es la más cerrada. Ya está ubicado el vector. Mire cuánto tuvimos que hacer para que ustedes me puedan entender. Pero espero que haya entendido. ¿Sí está claro? Inge, una duda. Dígame. O sea, como va en sentido horario, ¿no sería menos alfa? O sea, como usted puso acá, cuando va en sentido antihorario, los ángulos son positivos y en este lado sería menos alfa. Ya, esto es para un diagrama fasorial. Fasores. Yo quiero poner el vector A. No confundirse. A. Faz vector. Fasor, ¿verdad? El A, fasor, tiene una amplitud y un ángulo. ¿Sí estamos claros? El ángulo, yo puedo decir, más teta, o puedo decir menos teta. Y de ahí usted tiene factor de potencia es igual al coseno del ángulo y puede decir en atraso o en adelanto. Esto es circuitos eléctricos, potencia promedio y valores RMS. Las placas de un motor le dicen, tiene un factor de potencia 0.8 atrasado. ¿Qué significa eso? ¿Aló? Usted mismo el que me preguntó dice negativo o positivo. ¿Aló? Cuando está en retraso, o sea que está en sentido contrario. ¿Pero qué significa eso? Es entre el fasor voltaje y el fasor corriente. Si le digo, y eso viene en los datos de placa de los motores. Dice factor de potencia FP igual 0.8 y la palabrita en atraso o puede ser en adelanto. Si le dice en atraso, ya usted puede decir es un motor o es un capacitor. La corriente atrasa o adelanta el voltaje. Cuando es un factor de potencia
en atraso es una carga inductiva. Cuando tiene un factor de potencia en adelanto es una carga capacitiva. Por eso, para regular el factor de potencia en los transformadores se ponen cargas capacitivas para disminuir la carga reactiva. Eso deben haber visto en circuitos eléctricos 1. ¿Sí vieron, verdad? Sí. Si ve que todo eso va. Aquí no. Cuando se le dice la ley de Biot-Savart, se toma en cuenta si está en adelanto o en atraso, el ángulo positivo o el ángulo negativo. ¿Tomamos en cuenta eso? No, Solo que se toma en cuenta en el producto cruz. ¿Qué se toma en cuenta? el ángulo. El ángulo comprendido entre los dos vectores. Pare de contar. ¿Está claro? Cuando usted tiene un diagrama fasorial, mire, ahí es otra cosa. Yo voy a poner el vector aquí A. Ahí tengo el vector A1. A1. Con un ángulo de 50 grados, porque está ya bien arriba. Un ángulo de 50 grados. Y acá abajo voy a poner este vector B, A2. Un ángulo de menos 35 grados. ¿Cuál es el ángulo? Entonces, el A1, ¿a qué va a ser igual? Vector, el fasor A1. La magnitud A1 por el ángulo de 50 grados. El A2, el fasor A2, verá que es fasor. A2 a un ángulo de menos 35 grados. Si yo quiero la amplitud entre el fasor A1 y A2, ¿qué tendría que ser? Yo voy a hacer el producto cruz. Mire cómo voy interactuando ya. Ahora digo fasor, ahora digo vector. Vector A1 cruz. Vector A2. ¿A qué sería igual? Producto cruz entre dos vectores. Al módulo de los dos A1 por el módulo de A2 y por el coseno de seno cuánto. de ¿Cuál es el coseno? ¿De cuánto? ¿De cuánto? De 85. 85, correcto. Aquí estamos. Si este de aquí es voltaje y este de acá es corriente, fasorialmente, ¿qué digo? De 1 lo mismo. El módulo por el ángulo de 50. Y aquí corriente. El módulo por menos 35. Si aquí se divide el voltaje para la corriente, ¿qué me va a dar aquí como resultado? Voltaje para corriente, ¿qué me da? Resistencia. Resistencia o impedancia, ¿verdad? Y esa impedancia, ¿a qué va a ser igual?
al B1 para I2 a un ángulo de ¿cuánto? Ya no me alcanzó. A un ángulo de 50 más 85. Porque en fasores, arriba tengo E a la J omega T y en el denominador E a la J omega T. Más un desfase, más un desfase. Lo que está en el denominador en fasores sube con cambiando de signo y se suma. ¿Sí está claro? Repasar fasores, por favor. Esto de aquí que en la, ¿cómo se llama? Lo que estamos haciendo aquí, aplicando el producto cruz, no son fasores, son vectores, que es muy diferente para aplicar aquí si está en atraso o está en adelanto. Lo que les puse aquí es para poder, de 180 grados en atraso o en adelante, es para poder elegir el ángulo. Cuando está en 180, da lo mismo positivo o negativo, pero cuando ya es diferente de 180, entre dos vectores se selecciona para el producto cruz, siempre se selecciona el de menor abertura. ¿Está claro? No tiene que ver con los fasores, es otra cosa. ¿Está entendido? Y de ahí ya está la ecuación. El resto es solucionar el problema, destruir el producto, punto, perdón, producto cruz, mu sub 0 y dividido para 4 pi de L, la magnitud de L, la magnitud de mu es 1 por el seno de, ¿qué ángulo hemos puesto aquí? ¿Aló? ¿Qué ángulo? Alfa. No. Alfa dividido para, ¿cuál es la variable? R al cuadrado. Y de ahí tiene que integrar la parte izquierda, integrar la parte derecha. ¿Qué es lo que integramos? ¿Cuál es la variable de integración? ¿Aló? Sí. ¿Cuál es la variable de integración? La L. Es L, es justo esta longitud física y es física. ¿De dónde a dónde va integrado? De 0 a B. A B, correcto. Ahora, aparentemente el seno, el R es constante, sale aparentemente, pero no es así. ¿Qué tiene que hacer? Venir a este triángulo rectángulo, le voy a pintar ese de ahí. Y decimos, mire la importancia que tiene. Acá le voy, eso es lo que tienen que hacer. Acá le voy a poner el ángulo teta. El seno de alfa, ¿a qué va a ser igual? ¿Alguien me dice? Este seno de alfa, ¿a qué va a ser igual? Todo esto de aquí vale 180. ¿A qué es igual alfa? 180 menos teta. Exacto, 180 grados menos teta. Usted tiene que hacer esta función. En trigonometría usted dice seno de A más B igual seno de A menos B igual. Cheque eso. ¿Estamos claros? Seno de 180 menos alfa. Ahora en este triángulo
esta longitud de aquí se considera como L. Todito este de aquí es L. Esto es L. Y si abajo, del centro de aquí, es L. Hasta aquí es L. Y si avanza un poquito es DL. Entonces, en este triángulo rectángulo, el seno de teta, mire que aquí le va a quedar un seno de teta, ¿verdad? El seno de teta, ¿qué va a ser igual? En ese triángulo rectángulo. Cateto opuesto sobre hipotenusa. También R, la hipotenusa va a ser igual, Pitágoras, a al cuadrado más L al cuadrado. Usted ya puede integrar con respecto al ángulo o puede integrar con respecto a la longitud. Ya eso depende de usted. ¿Está claro? Y solucionado el problema acá. Entonces, aquí tenemos que reemplazar el R por esto de acá, ¿sí ve? Aparentemente le dije el R es constante, sale, no. Dentro de la integral tengo un L. Y el seno de teta es igual al seno de 180 menos teta. Y en matemáticas usted vio en trigonometría, ¿verdad? Seno de A menos B, ¿a qué es igual? ¿Alguien se recuerda? Eso repasen. ¿Sí está claro? Mire que entra todo. Todo lo que usted estudió en el colegio, en las materias básicas, entra acá. No es que esas materias han sido para complicarle la vida a usted. Dice, ah, no, qué malo que me dejó. No me subió 2 puntitos, 4 puntitos, no me subió. Yo les digo eso, no me importa los puntos, me importa que usted sepa hacer. Y si usted no sabe hacer, así haya pasado con 40 sobre 40, no le sirven esos puntos, porque no sabe nada. Me refiero en el caso que haya pasado sin saber. Por favor, para la próxima clase, revisar todo lo que le estoy diciendo. ¿Está entendido? Sí. Sí. Entonces, hagan un examen de conciencia, ustedes mismos valórese y evalúese usted, diga, ¿sé hacer o no sé hacer? En estas condiciones, ¿puedo pasar o no? Si no sé, bueno, lo lógico es que me ponga a aprender para poder pasar. Eso es el examen de conciencia que deben hacer ustedes, por favor. No estar esperanzado que voy a decir a fulano de tal para que me suba los puntos. No. Usted se está perjudicando. Si ven la importancia que tiene saber hacer, independiente del profesor. Si es buena gente, mala gente, no. Aquí es, ¿sabe o no sabe? Dos cosas nada más. ¿Sí me entienden? Sí. Entonces, por favor, dejen de, como se dice, meterse en la cabeza de que, ay, este profesor me está martirizando. Una vez así me dijo alguien. No, a mí no. Algún estudiante se había ido y quejaron del director. El profesor nos está martirizando con esas matemáticas. Imagínense, es algo absurdo. Justo esta carrera es esas altas matemáticas. Para esta carrera es esas matemáticas complicadas que aprende usted. Usted ya aprobó la materia de matemáticas vectorial, gradientes, divergencias, laplacianos, rotacionales, coordenadas cilíndricas, esféricas, cartesianas. Es para esto. Toda esa complicación matemática es justo para esta ingeniería, que es complicada. Pero nada difícil si usted se pone de parte. Por ejemplo, si usted quiere seguir
Otra carrera que no influya mucho las matemáticas, por ejemplo, los de sistemas. A ellos no importa mucho eso. A ellos van más programación. Ese es el fuerte de ellos. Matemáticas, esto no necesitan eso, ellos. Por eso es que en el pensum no va este tipo de materias a ellos. Bien, se nos terminó el tiempo. Por favor, pongan presente en el aula virtual y en el Team y nos vemos la siguiente clase. Y estudien, por favor, estudien. Inge, ¿hasta qué hora podemos poner presente en el aula virtual? Porque ya es las 9. Es el problema que no han puesto. Siempre desde que ingresan, ya les voy a poner unos 5 minutos más. En el momento Por que favor. ingresan, ya deben poner la asistencia. Justo es hasta las 9, ¿verdad? Voy a ponerles 5 minutos más para que avancen más. Ya, pueden registrar la asistencia los que no han hecho. Y en este momento, por favor. Nos vemos en la siguiente clase. Ya, gracias. Ya, estudien, por favor, estudien. Depende de ustedes, no de mí. Si tienen alguna duda, llamen. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego.